Nuestro tema, realidad, razones y lecciones del diluvio. La existencia de leyendas y tradiciones referentes al diluvio universal en todas las regiones de la Tierra constituye una seria evidencia de su realidad histórica. Tal prueba, que podríamos llamar étnica, está ampliamente documentada en las investigaciones arqueológicas. En torno a esto último, citamos a continuación algunos párrafos de un artículo titulado Realidad de la Biblia en Tierra Santa, que firmado por el doctor Moshe Liba, para entonces embajador de Israel en Venezuela, publicó el suplemento cultural del diario Últimas Noticias de Caracas el 6 de abril de 1980. Dice: en el invierno del año 1928, el inglés Charles Woolley, jefe de la misión angloamericana en las excavaciones de Ur, en Mesopotamia, envió a Londres un telegrama sensacional. Acabamos de descubrir las huellas del diluvio, decía. Y continuaba: después de 6 años de trabajos y descubrimientos en el sitio, los obreros de Woolley, perforando un pozo arqueológico, después de muchas capas de civilización, alcanzaron un manto de terreno virgen. En un principio se creyó que se trataba de depósitos dejados por el Éufrates, ya que el delta del río empezaba en el Golfo Pérsico. Pero enseguida se dieron cuenta que esta capa se encontraba a un nivel mucho más elevado que el del agua del río. Era imposible que se tratara de aluviones fluviales. Se continuó perforando. Después de aproximadamente 3 metros, la capa arcillosa se interrumpió tan súbitamente como había empezado. Debajo se hallaron nuevos vestigios de asentamientos humanos, mucho más antiguos que los anteriores. Los aluviones contenían restos de pequeños animales marinos, y Woolley concluyó: las huellas del diluvio. Hizo perforar un segundo pozo a 300 metros del primero y encontró la misma constitución de terreno. Quedaba por establecer la extensión de la capa. Según Woolley, el territorio debería tener 630 kilómetros de largo por 160 de ancho desde el Golfo Pérsico en dirección noroeste. Quedaba establecido que en él un diluvio había efectivamente tenido lugar en una época que los arqueólogos fijan en el año 4000 a.C. Hasta aquí la cita. El monte Ararat, situado al este de Turquía, cuya cumbre se halla a una altitud de 5.156 metros, cubierta por nieves perpetuas, es el lugar en que, de acuerdo con la Biblia, posó el arca de Noé después de la catástrofe. El hallazgo del gran barco construido por Noé significaría el cierre definitivo de la antigua contienda relativa a la autenticidad del hecho bíblico. Y como la Biblia especifica dónde posó una vez concluido el diluvio, se han hecho grandes esfuerzos para localizarlo. Haremos un recuento más o menos cronológico de tales intentos con los resultados obtenidos. Para ello nos serviremos de diversas fuentes. Berosus, o Beroso, un sacerdote caldeo que recopiló una historia de Babilonia en una fecha sobre la cual los investigadores no se ponen de acuerdo, pero que en todo caso estaría ubicada entre los siglos III y V antes de nuestra era, hace la primera referencia a la real presencia del arca de Noé en el monte Ararat. Alejandro Polistor cita la siguiente afirmación de Beroso: todavía queda algo en las montañas de los Gordianos, es decir, Ararat, en Armenia, y alguna gente raspa la brea del barco y la usa para hacer amuletos. Flavio Josefo, el conocido historiador judío, escribió en sus Antigüedades: los armenios llaman al lugar donde tocó tierra, y hasta hoy muestran las reliquias del arca que aún se encuentra allí a la vista de los habitantes de esa época. Para reforzar su afirmación, Josefo cita a Jerónimo el egipcio, quien escribió las Antigüedades fenicias, y a muchos más. Los testimonios de personas que afirmaban haber visto o tocado el arca a través de los siglos son numerosísimos. En algunos casos, la verdad es mezclada con la leyenda. Así, un patriarca de origen persa, de nombre Jacob, fracasó en su intento de llegar a la cima del monte, pero, según se dice, un ángel lo visitó y le entregó un pedazo de madera perteneciente al arca. Hasta Marco Polo,
el célebre viajero veneciano de los siglos XIII y XIV mencionó la existencia del Arca de Noé. Según la documentación a nuestro alcance, la primera ascensión al Ararat en los tiempos modernos correspondió al doctor Frédéric Parrot, profesor de la Universidad de Dorpat, Estonia, y gran alpinista. Fue en 1829, pero no halló el arca. En julio de 1840, después de un terremoto, el gobierno turco encomendó a ciertas brigadas de trabajo construir al pie de la montaña barreras protectoras contra las avalanchas. Una de estas brigadas afirmó haber descubierto el casco de un gran barco saliendo de un glaciar. Informaron además que esa parte del barco estaba dividida en 3 compartimientos. Según Jules Leclerc, autor de Viaje al Monte Ararat, en 1850 se realizó una expedición militar con la protección del gobierno ruso a fin de completar la exploración triangular de Transcaucasia. El general Kotsky estaba al frente y la integraban además el consejero de Estado, un astrónomo y varios oficiales. A su mando había 6 cosacos y les servía de guía un armenio que antes había conducido una expedición. Tardaron 18 días en llegar a la cumbre. No informaron sobre ningún hallazgo relacionado con el arca. Semanas después del ascenso murió el astrónomo, de nombre Alexandrov, víctima de las inclemencias de las alturas. En el año 1876, James Bryce, miembro del Parlamento inglés, logró alcanzar la cima del monte solo, sin guía. Los efectos del aire enrarecido, que habían hecho fracasar a muchos de sus antecesores, no le hicieron desistir de su propósito, manteniendo firme el ascenso. Él descubrió que a medida que subía más, su enfermedad disminuía. Estando a 4.600 metros, en medio de bloques de lava, pudo ver un trozo de madera de cerca de 4 pies de largo y 5 pulgadas de grosor, que se veía evidentemente que había sido tallada. En agosto de 1883, un artículo aparecido en el Chicago Tribune se hacía eco del anuncio publicado por un periódico de Constantinopla en el sentido de que había sido descubierta el Arca de Noé. Una expedición turca que buscaba las causas de las avalanchas del monte Ararat se encontró de pronto con un casco de madera muy oscura que salía de un glaciar. Los nativos de las zonas vecinas, al ser preguntados, respondieron que tenían conocimiento de que aquello existía, pero no se habían atrevido a acercarse porque habían visto a un temible fantasma asomarse por las ventanas superiores. La posición del casco del barco, metido profundamente en la garganta del monte, hizo que la operación tendiente a investigar enteramente la estructura resultara muy peligrosa, pero la llevaron a cabo. Se dice que los turcos reconocieron el Arca de Noé instantáneamente. Únicamente los lados habían sufrido. Uno de los miembros de la expedición constató que el arca había sido hecha con la madera que es mencionada en la Biblia, la cual solamente crece, al decir de entendidos en la materia, en las llanuras del río Éufrates. Los expedicionistas entraron solamente en 3 compartimientos, cada uno de 3 metros de altura, porque los demás estaban llenos de hielo. En el año 1893, un arzobispo nestoriano de nombre Nourri exploró las fuentes principales después de haber ascendido al monte Ararat y declaró haber visto el arca. Afirmó entonces que únicamente eran accesibles el arco y la parte posterior del casco. Dijo que la parte central estaba atrapada por el hielo. Según él, el arca estaba hecha de madera gruesa y muy oscura. Nourri midió el barco y halló que las medidas estaban de acuerdo con las que figuran en Génesis. Muy entusiasmado, entonces, formó una compañía para financiar una segunda expedición. Lo que quería hacer el arzobispo nestoriano era bajar el arca, llevarla a Estados Unidos y exhibirla en la Feria Mundial de Chicago. No se sabe en concreto cuál fue la razón que obligó a Nourri a desistir del proyecto. Se especula que quizás el gobierno turco no lo permitió o quizás los accionistas se volvieron atrás. 23 años después, en 1916,
un piloto ruso de nombre Vladimir Roskovitsky, a cargo de una misión al norte de la frontera turca, informó que al volar sobre el Ararat vio una mancha azulada en la parte este de la cima, cubierta por la nieve. Al volar más bajo, comprobó que la mancha era un lago congelado. Al final del lago sobresalía algo que parecía ser el esqueleto de un gigantesco barco. A simple vista le pareció que la estructura total era del tamaño de una calle de una ciudad. La cuarta parte de ella se hallaba aprisionada en el hielo. En la parte que emergía, uno de los lados se notaba rasgado y abierto, mientras que el otro tenía espacio suficiente como para una enorme puerta doble, la mitad de la cual no estaba. Cuando Roskovitsky informó de su descubrimiento a sus superiores, estos procedieron a hacer una comprobación. Volaron sobre la montaña y también ellos vieron el enorme casco, informando de inmediato a Moscú y Petrogrado. El zar Nicolás II dio órdenes para que se enviara una expedición y 150 soldados estuvieron trabajando por espacio de un mes para hacer la cima relativamente accesible. Una misión científica subió hasta el lugar del arca, la midió, tomó fotos, cortó algunas muestras y envió todo a Petrogrado. Hasta donde se sabe, todos estos documentos desaparecieron durante la Revolución Rusa. Unos 20 años después, durante la Segunda Guerra Mundial, el mayor Jasper Maskelin, jefe del servicio soviético de camuflaje, anunció que uno de sus hombres había volado sobre el Ararat esperando ver lo que Roskovitsky había visto antes. El piloto enviado informó que había observado que el casco se hallaba en parte sumergido en el lago congelado. Los restos del barco fueron hallados por una expedición enviada posteriormente. La madera se asemejaba al carbón. En el año 1930, un alpinista y arqueólogo neozelandés, Harwick Nye, encontró unos trozos de madera que describió como esponjosa y oscura, de unos 9 centímetros a 1 pie de ancho, en una elevación que estaba bastante por encima de cualquier estructura hecha por el hombre que se conozca y mucho más arriba de la línea de los bosques. Infortunadamente, estas muestras de madera no se conservan al perder su capa glacial protectora en el descenso y solo quedaron algunas astillas imposibles de identificar. A fines del verano de 1952, cuando las nieves estaban más delgadas, el ingeniero en petróleo y minas George Green hizo un reconocimiento de la zona desde un helicóptero. Pudo ver y fotografiar una enorme estructura que sobresalía en el hielo en una plataforma contigua a una gran grieta glacial al norte y oeste de la cima y a una altitud de unos 16,000 pies. Las fotografías se perdieron, aunque no sabemos cómo. Pese al entusiasmo que sentía por emprender una expedición, Green abandonó sus ilusiones por un proyecto gubernamental en vista de las dudas y acusaciones con que debió enfrentarse por parte de amigos, correligionarios y aún familiares. Aunque nuestra fuente de información pasa por alto la nacionalidad del señor Green, suponemos que era inglés o norteamericano. Desde los años 1952 a 1959, Fernando Navarra, un industrial francés de la ciudad de Burdeos, experimentado alpinista e incansable investigador del fenómeno diluviano, hizo 4 ascensos al lugar del arca, regresando con fragmentos de madera correspondientes a ella. Esas muestras fueron analizadas en laboratorios de Burdeos y Madrid y se estimó su antigüedad en no menos de 3,000 años. En 1956 apareció su libro titulado Yo encontré el arca de Noé, provocando revuelo mundial. En 1978, una casa editora española publicó en nuestro idioma, con la firma de Navarra, Yo encontré el arca de Noé, con los relatos de sus expediciones y muchas fotografías de ellas, incluyendo algunos de los fragmentos hallados. Este libro de Navarra nos ha aportado muy buenos datos, los cuales hemos ofrecido a ustedes. En 1974, el laboratorio espacial norteamericano conocido como Skylab, en órbita alrededor de la Tierra,
tomó fotografías a unas 450 millas sobre el monte Ararat, aunque no se dio a conocer su contenido.